por Dios. Doctora Alejandra, bienvenida a la sección de Sanamente. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hoy coincidimos en el rojo y ustedes no saben, más adelante vamos a tener moda en casa y el diseño también está en rojo, así que por algo será, atraigan eso a su vida. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos, doctora Alejandra, hablemos acerca de esos alimentos. Listo, muy bien. Bueno, el día de hoy realmente quiero aclarar una cosa y es que no existe ningún alimento que por sí solo nos cure una enfermedad, nos prevenga una enfermedad, ¿cierto? O llegue a atacar alguna. Entonces hay que primero dejar eso muy en claro. Sí. ¿Qué sí existe? Hay una correlación entre los nutrientes que tienen cierto tipo de grupo de alimentos en donde definitivamente esto nos pueden ayudar un poco más a prevenir aquel riesgo que se presenta para poder presentar cáncer. Y hablemos precisamente de esos factores que pueden llegar a influenciar en el tema del cáncer o de los factores de riesgo, por decirlo así. Exacto, entonces de lo principal es la alimentación inadecuada. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un consumo adecuado, sobre todo de alimentos como frutas, verduras, tenemos un excesivo consumo de alimentos procesados, que recordemos que esos alimentos procesados, lo habíamos hablado antiguamente, son alimentos que son proinflamatorios por el tipo de grasas con el cual son elaborados. Entonces precisamente por esta razón es importante disminuir el consumo, no eliminarlo porque realmente es algo que hace propio de nuestra cultura y obviamente del capitalismo y demás. Entonces la idea es poderlo reducir y entre otras cosas con respecto a la alimentación, el consumo de proteínas de excelente calidad, grasas de muy buena calidad, que también hemos hablado acá bastante del tema. Que eso va correlacionado con el índice de masa corporal aumentada, porque cuando no comemos saludablemente, pues también vamos aumentando desde peso, de llegar a llevar a nuestro cuerpo alimentos altos, con alto contenido de grasa. Muy bien, el peso es un muy buen indicador, sin embargo, recordemos que no solamente es cuántos kilitos nosotros tenemos, sino la composición que tenga nuestro cuerpo. Cuánta masa muscular tengo, cuánta grasa tengo realmente una muy buena reserva de minerales en mi cuerpo, en mis huesos sobre todo. Entonces eso es importante estarlo chequeando, ¿cierto?, constantemente. Y aquí podemos sonar a cliché y todo lo que deseen, pero la actividad física es importante. De hecho, se dice que 20 minutos diarios, por lo menos caminando, pero con toda la mentalidad, es decir, ropa adecuada para realizar este ejercicio, nada de que es que voy para la universidad y ahí me tardo los 10 minutos o 20 minutos, eso es lo que me sirve, no. O sea, es dispuesto realmente a hacer 20 minutos, pero pensando en la salud. Realmente eso es lo que nosotros decimos, bueno, es preferible hacer un poco de actividad física, si sean 20 minutos, 15 minutos de manera activa a no hacer nada, ¿sí? Y se ha visto realmente durante muchísimos estudios que han avanzado y es que encontramos es que la actividad física, aquellas personas que realizan actividad física tienen menor riesgo, ¿sí?, de padecer cáncer. Okay. Y vamos con la cuarta que ya hemos mencionado también con el doctor Diego Corso, que era el consumo de tabaco y alcohol. Sí, exacto. No solamente por el contenido, por supuesto, del tabaco y el consumo de alcohol, sino también por aquellas acciones que nosotros hacemos alrededor del consumo de alcohol. Y es que en Colombia se hace muchísimo eso, se mezcla con otras bebidas, dulces, saladas, el consumo de tabaco, sí, muy bien dicho, entonces disminuye el apetito, inhibe algunas hormonas, entonces eso también no solamente es por el hecho de fumar o por el hecho de consumir alcohol, sino por el hecho de hacer desmedidamente otro tipo de actividades y otro tipo de prácticas que obviamente pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer. Muy bien, y cerramos con la no realización de los chequeos médicos que regularmente uno debe realizar año tras año. Exacto, entonces principalmente quiero hablar del cáncer de mama, que es uno de los cánceres que realmente tiene más mortalidad acá en Colombia y que se puede prevenir mensualmente con el autoexamen de mama. Algo tan sencillo como en el baño, 5 días después de la menstruación, podemos evaluarnos, nos podemos obviamente autoevaluar cada uno, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Hemos visto que este indicador ha ido aumentando, entonces con el solamente hecho de nosotros hacernos este autoexamen y el hecho también que si de pronto nos llegan a observar algunas células que no se encuentran de manera adecuada, el diagnóstico temprano sí disminuye el riesgo de mortalidad en nuestro país. Muy bien, y precisamente para contrarrestar esos factores de riesgo vamos a dar algunas recomendaciones con el tema de la prevención. Lo que veníamos hablando, consumo de alimentos de origen vegetal, entre frutas, verduras, leguminosas y cereales. Viene el consumo equilibrado de carnes, también mantener una buena composición corporal, practicar actividad física, disminuir el consumo de tabaco y alcohol,
brindar lactancia materna, uy, ya hago énfasis en eso, realizar autoexamen de mamas y realizar chequeos médicos, que es casi que todo lo opuesto a lo que vimos de factores de riesgo, que son cosas que podemos cambiar, que están en nuestras manos. Exacto, son actividades que nosotros podemos hacer, así sea con lo más básico que nosotros tengamos en nuestro hogar, un consumo de frutas y verduras que se encuentren en temporada, que son muchísimo más económicas, por ejemplo, cereales integrales, la avena también, aunque los costos sean un poco elevados, es la mejor opción para poder incluir fibra, aparte de la fibra de las verduras, aparte de las fibras de las frutas, entonces podemos llegar a incluir y también disminuir el consumo pues de carnes. Obviamente también es importante que podamos incluir el pescado, que podamos incluir el huevo, otras fuentes de proteínas lácteas y demás. Entonces eso es súper importante, la práctica de actividad física definitivamente. Uno de los mejores formas para nosotros adquirir un hábito y sobre todo el de la actividad física es, primero que todo, el querer, ¿cierto? Sí. Es muy importante. Ponernos la ropa de actividad física, ponernos nuestros tenis e ir con la mentalidad de que si voy a caminar 20 minutos, que si voy a trotar, ¿cierto? Poco a poco esos hábitos se van fortaleciendo. ¿Con qué? Y lo voy acompañando con un aumento en el consumo de agua, con un mejoramiento, ¿cierto?, en mi estado de salud, porque me veo muchísimo mejor en el espejo. Entonces todo ese tipo de cosas y consecuencias, vamos a decirlo así, buenas, nos ayudan a fortalecer la práctica de actividad física. Definitivamente algo que realmente quiero destacar acá y es la lactancia materna. La práctica de lactancia materna disminuye el riesgo de padecer cáncer en las madres y no solamente eso, sino también a largo plazo en los niños se ha observado que los nutrientes que contiene la leche materna previenen ciertos tipos de cáncer a largo plazo. Entonces, sí es súper importante lo que digo también de los chequeos médicos, también estarnos mensualmente o anualmente, dependiendo de la frecuencia también que nosotros podamos, hacernos chequeos médicos, revisarnos cómo está nuestro colesterol diariamente, ¿cierto?, mensualmente o anualmente, dependiendo también, revisarnos también cómo se encuentra nuestra tiroide, cómo se encuentran nuestras hormonas, sobre todo las hormonas que son las que, vamos a decirlo así, controlan nuestro ambiente nutricional y alimentario. Entonces, y no solamente eso, sino también anímico. Entonces, recordar que es muy importante también con las hormonas y sobre todo la tiroides. Entonces, creería yo, obviamente, como les digo allá y les presentamos acá, son algunas de las formas de poder prevenir. Sin embargo, ¿qué puede llegar a afectar este tipo de riesgo, aumentar el riesgo? Es el ambiente en el que yo me muevo, manejo el estrés, vivo un ambiente contaminado, no duermo, no descanso. Ese tipo de cosas también pueden llegar a aumentar el factor de riesgo en pequeñas porciones, pero bueno, sí puede. Dedique ese tiempo, piense un poco en usted y verá que todo este tema va a cambiar alrededor y va a mejorar su salud. Así que, doctora Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo el gusto y siempre encantada.